LG OLED TV, colores perfectos, imagen perfecta, presenta. Este día las fuerzas de seguridad capturaron a Eli Nehemías Sicay Villeda, mejor conocido como La Muerte. Al presunto pandillero se le señala de cometer 5 homicidios, entre ellos al de un agente de la Policía Nacional Civil. Ese es el tema de la noche. Participe con el hashtag #SFCaeLaMuerte. Además, en nuestro segundo tema de la noche, sigue la polémica por la información del golpe de Estado revelado por el presidente Jimmy Morales. Pero antes, vamos a la nota de la captura del presunto pandillero. Las fuerzas del orden con uso de fuerza ingresaron a esta vivienda donde se escondía este pandillero apodado La Muerte. Es acusado del asesinato de un policía el pasado viernes. El integrante de la Mara Salvatrucha de nombre Eli Nehemías Sicay Villeda es responsable de 12 asesinatos en contra de comerciantes que se negaron a pagar la extorsión. Al responsable de haber asesinado al Policía Nacional Civil el día sábado en la entrada a La Betania. Este individuo es el que, según la investigación que se ha realizado, el responsable de haber disparado en contra de la gente que falleció a consecuencia de 2 heridas producidas por proyectil de arma de fuego. Durante el operativo, este hombre escapó por las cuadras y avenidas de la colonia La Ruedita en la zona 3. Durante su fuga disparó en contra de los agentes uniformados. Él tenía 2 custodios al momento que se iba a realizar la captura y dispararon en contra de agentes de la Policía Nacional Civil. Es ahí donde se da la persecución y este individuo se interna en esta residencia que no es de su propiedad. Los vecinos del sector afirmaron que a diario este pandillero comete hechos violentos en contra de toda aquella persona que se niega a pagar la extorsión. La policía también indicó que el pandillero durante su escape se escondió abajo de una cama y al momento que la policía ingresó con sus armas de fuego, el marero suplicó llorando a la policía que no lo capturaran. En las afueras, la madre del delincuente lloró para que no capturaran a su hijo. LG OLED TV, colores perfectos, imagen perfecta, presentó. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de lunes, comenzamos la semana. Este operativo en horas de la mañana de la Policía Nacional Civil en contra de un presunto pandillero apodado La Muerte. Este pandillero pues no solo atacó a un agente de la policía el pasado viernes, sino que lleva en su registro por lo menos 5 homicidios, así informaron las autoridades. De eso hablaremos esta noche. Como segundo tema también vamos a hablar de las consecuencias, repercusiones que han tenido las declaraciones del presidente Jimmy Morales respecto al golpe. Ahora los funcionarios desmienten o se distancian de esas declaraciones. Todos esos sus comentarios los recibiremos con la etiqueta SFCaeLaMuerte. Damos la bienvenida a los analistas, Daniel Girin y Estaro Zapeta. Muy buenas noches. Buenas noches. Comenzamos la semana. El fin de semana fue muy turbulento, muchas noticias, entre esas la del viernes en la noche, de este ataque que logró repeler la PNC. Sin embargo, falleció un agente de seguridad, otro se encuentra también en pronóstico reservado en un centro de salud. Y hoy se da la noticia de la captura de este pandillero que apodan La Muerte. Estuardo, ¿cómo vemos el crecimiento, la evolución de estas pandillas y sobre todo ver a un joven ya con varios delitos encima, pero también en el momento en el que lloraba, que era capturado, cuando era llevado por las fuerzas de seguridad? La Muerte inicia de pandillero, de marero a los 12 años. Y esto es bien sintomático porque es el tiempo cuando las maras en realidad lanzan a sus nuevos reclutas, pongámoslo de esa manera, a la calle a cometer, como prueba de lealtad y como prueba también de lo que deben hacer para empezar un proceso de liderazgo, un proceso de subir en la jerarquía de poder dentro de las maras. Una de las características de las maras es que no son centralizadas, o sea, no hay un poder central. Entonces puede ver uno que lo que surgen son clicas. Lo que hay son clicas que surgen y tienen una alianza hacia las más poderosas, ¿verdad? De hecho, cholos, como se les conoce a todos, tienen diferentes alianzas. La 13 es una de las más sanguinarias, pero está también la 18. Específicamente en este caso, cuando uno revisa desde el perfil de este
Este marero, desde los 12 años, desde muy pequeño, uno se empieza a ver las amistades, que tiene en Facebook. Y ese gusto por la muerte, ¿verdad? Por el suicidio o por hacerle daño a otra persona. Y también la cantidad de niñas que siguen a este marero. Esa es otra cosa también muy interesante. De hecho, yo durante el día le tomé fotos a todo el perfil, desde pequeño de él, y la forma como él fue creciendo. Empiezan a hacerse entonces líderes. 5 son las acusaciones que tiene, incluido el asesinato de este policía, lo cual no podemos echar en saco roto en términos que fue un asesinato más, sino que eso es un asesinato a policía. El mismo fin de semana que decías, que tuvimos un fin de semana muy tumultuoso, también hubo un ataque a una radiopatrulla, básicamente, a un carro de la PNC, y en el cual el objetivo era uno de los altos jefes de la Policía Nacional Civil. No sé si vamos a empezar a ver ese patrón, como lo vimos en cierto momento contra las autoridades de la Guardia Penitenciaria. Pero sí tuvimos nosotros ya oleadas de ataques, por ejemplo, a autoridades de ciertos, por ejemplo, en este caso de las autoridades penitenciarias, pero ahora de la PNC. Y esperamos que no, y esperamos que inteligencia, quienes estaban hablando ya en la investigación criminalística durante el noticiero, pues puedan en ese entonces y en esa inteligencia que puedan captar de la muerte ahora, porque lo más importante que tiene la muerte ahorita es información. Eso es lo más importante en este momento. Y es un hecho violento que no se detiene. Nos informan que en el kilómetro 19.5 de la ruta interamericana se registra un nuevo asalto. El saldo hasta el momento, una persona fallecida, 4 más también heridos, y también hay capturados durante este hecho. Daniel, tuvimos la oportunidad de escuchar a Stu Velasco, subdirector de la Policía Nacional Civil. Él hablaba de una recomposición de pandillas y de la respuesta que estas organizaciones delictivas están haciendo luego de la desestructuración del golpe que se le ha dado a muchas de ellas. Esta era la forma como íbamos a esperar una respuesta. ¿Hay un reacomodo? ¿Se puede finalmente terminar con este problema? Bueno, el terminar con este problema no corresponde exclusivamente a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Hay que tener en cuenta que las maras y la violencia en general dependen de fenómenos que son mucho más amplios, dependen de renta per cápita, dependen del tipo de urbanización desordenada que tenemos, depende de las familias desestructuradas, dependen de la falta de presencia del Estado y de sus servicios en muchos lugares, y obviamente también depende de un sistema de justicia fortalecido. Entonces, realmente no podemos tampoco darle toda la responsabilidad a la policía o a las agencias de gobernación que son responsables directamente por esta clase de crímenes. En cuanto a que sea normal que haya ataques de vuelta, digamos, de las maras, sí, estamos hablando sobre todo de control territorial. O sea, las acciones de la policía van encaminadas a ir eliminando o desestructurando, como bien decías, esta clase de organizaciones, y ellos, que son estructuras violentas que dependen fundamentalmente de ejercer esa violencia sobre unas personas en un territorio determinado, no lo hacen en toda la ciudad, ni muchísimo menos, lo hacen en sitios muy concretos donde, como digo, el Estado no está tan presente. Claro que quieren recuperar su fuente de ingreso, eso está claro. Y la diferencia que vemos, por ejemplo, cuando se hacen operativos en contra de bandas de extorsionistas, que muchas veces esta respuesta violenta se está dando al cesar un pago, al terminar con esa costumbre que tenían los pandilleros de llegar y extorsionar a un comerciante, a un piloto de bus extraurbano. Se dan los golpes, pero el hecho continúa, y es que el delito de la extorsión es un hecho que pues cambia demasiado, y creo que a veces va mucho más rápido que las fuerzas de seguridad. Sí, además tenemos todos los ingredientes sociológicos para que sea así. O sea, tenemos una gran cantidad de gente joven, tenemos a
bastante, especialmente hombre, digamos que es donde se concentra la pobreza, la violencia en hombres jóvenes, que además tiene pocas o bajas posibilidades de escalar socialmente o de conseguir un trabajo, y eso genera el caldo de cultivo para que se dé. Eso no significa que todos los hombres jóvenes tengan este comportamiento, pero está clarísimo que en sociedades que tienen una pirámide poblacional más regresiva, que son sociedades más ancianas, hay clarísimamente menos tendencia a que estas cosas pasen, además de pues, el Estado de Derecho natural. ¿Qué mensaje se envía cuando hay un ataque directo a la policía, a los agentes de seguridad? Ya no es al piloto, ya no es a la persona que atiende un comercio, sino a las fuerzas de seguridad, Estuardo. ¿Se quiere enviar un mensaje a Gobernación con esto o son bajas que se dan en este fuego cruzado entre fuerzas de seguridad y organizaciones criminales? Si seguimos la hipótesis del jefe de la investigación criminal de la policía y hay una reconfiguración de las maras, es lógico que el primer ataque sea a la autoridad por una razón sencilla. El primer posicionamiento que tiene una pandilla o una mara es frente, obviamente, a quien los va a perseguir, frente a quien los va a estar hostigando, frente a quien los va a estar investigando. Esa sería la lógica de atacar entonces a policías. Y yo creo que no es primera vez que vemos ataques a policías, menos la primera vez que vemos ataques coordinados a policías. Hemos tenido ocasiones en las que han habido 7 ataques al mismo tiempo en diferentes puntos del área metropolitana. Sí, la mayoría, bueno, los 7 puntos que tuvimos en cierta ocasión fueron zonas marginales y, por ejemplo, fue en la zona, en el lado de Villanueva, ¿verdad? Desde todo el lado de Villanueva, ¿verdad? Y luego en el lado de Misco y luego en el lado de la zona 18, pero al mismo tiempo los ataques. Eso nosotros esto ya se vivió aquí en Guatemala. Lo que nos enseña el caso de El Salvador, yo creo que tampoco no hay que ir muy lejos, solo aquí en El Salvador podemos aprender muchísimo, es que cuando empezó la mano dura, que fue una política que tuvo El Salvador, no funcionó. De hecho, curiosamente, con la mano dura creció el número de mareros. Entonces lanzaron la segunda estrategia, que fue la super mano dura. Y de hecho, el partido que está en gobierno aquí en Guatemala, el PP, copia de El Salvador la lógica de mano dura, la cual tampoco funcionó. Y entonces la lógica en El Salvador de los mareros fue no solamente fortalecerse, sino crecer en contra de la supermano dura. Y entonces la supermano dura no funcionó a tal punto que llegaron a sentar al mismo gobierno para establecer unos acuerdos, ¿verdad? Un diálogo cuestionado de la supermano dura. Sí, ahora bien, acuerdos en el caso de El Salvador ha habido transversalmente. O sea, sí, al mismo tiempo que en muchos casos se estaba ejecutando la política de mano dura y supermano dura, había al mismo tiempo paralelas negociaciones, y eso también mató en gran medida esa política, que por otra parte no tiende a ser muy eficiente, hay que decirlo. O sea, ir presionando con toda la fuerza de la ley sin atender a los otros problemas estructurales de los que estábamos hablando, el problema de la urbanización desordenada, el problema de la renta per cápita, el problema del trabajo juvenil, el problema de las familias desestructuradas y todo ese tipo de fenómenos, es un fracaso garantizado. Pero también en el caso de El Salvador fue una irresponsabilidad de primer orden de las élites de ese país, que acabaron negociando movilización de voto clientelar, acabaron negociando unas condiciones tremendas dentro de las cárceles y ese tipo de cosas. ¿Qué se le responde a muchos seguidores en redes sociales? Gracias por sus comentarios con la etiqueta SFK de la muerte, que nos dicen, ok, hay soluciones a mediano y largo plazo para terminar con las causas que hacen que muchos jóvenes se unan a las pandillas, pero la población quiere medidas a cortísimo plazo para detener, digamos, este clima de violencia. ¿Cuáles serían esas medidas a corto plazo que se deben de aplicar? Y otro debate que también existe en las redes sociales en este momento es, ¿debe o no, con este clima de violencia, permanecer el ejército en las calles? Cuando se habló en un momento, se anunció la retirada de los patrullajes combinados del tema de seguridad ciudadana. Con esas preguntas regresamos, vamos a la primera pausa de la noche. SF, cae la muerte. Volvemos luego del corte.